Bueno, a ver, sobre lo de García Luna, digamos, si nosotros nos esperáramos a que estos cuates, los señores de la guerra y del narcotráfico, nos explicaran cómo funcionan esos acuerdos, ¿no? En lo oscurito, pues no tendríamos básicamente ninguna información sobre la operatividad del narcotráfico. Por eso es que inclusive dentro del ámbito de la investigación de estos temas, pues básicamente lo que se ha hecho es tratar de analizar el comportamiento de los cárteles. Cuando uno analiza el comportamiento y las trayectorias, las rutinas de los cárteles, pues uno descubre que se comporta como el Estado. Es decir, que es monopólico, o sea, nunca cohabitan dos organizaciones criminales de manera pacífica en un territorio, es territorial. De hecho, un elemento central del narcotráfico mexicano es que ocupa territorios, es coercitivo, ¿no? El tema de la extorsión, del asesinato de periodistas, etcétera, etcétera, y es un actor que busca legitimidad para sí mismo, como hace, pues, básicamente cualquier entidad política, ¿no? Y esos mensajes son a través de violencia, como tú dices también. O sea, hay mucho mensaje de violencia, pero también hay otras modalidades de comunicación con el público, ¿no? O sea, desde los blogs, las narcomantas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es a partir de ese seguimiento de las rutinas de los cárteles que uno puede, pues, llegar a esas conclusiones. O sea, si se comporta como el Estado, si no imita esos atributos que en teoría son exclusivos de los actores políticos, pues es porque evidentemente está enquistado en las estructuras políticas del país. Ahora, ¿cómo funcionan ya, digamos, esos entretejes internos? Sí, o sea, me parece que sí sería importante. Ya se ha hecho, ya hay algunos esfuerzos. Ahí está el texto del compañero periodista Francisco Cruz de García Luna. Pero es muy difícil porque básicamente las instancias fundamentales digamos, de cualquier actividad delictiva, pero especialmente de narcotráfico, pues discurren en la más férrea clandestinidad. Es decir, nosotros no tenemos acceso a esos momentos y hay pactos mafiosos entre los actores para que no se divulguen. Entonces, pero lo que sí sabemos es eso, ¿no? O sea, había un pacto nacional, como tú bien señalas, con el crimen organizado. Está ampliamente documentado que detrás del ejército estaba siempre el cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación en los años de Felipe Calderón. Y también tenemos muy claro que en el presente las organizaciones están más bien apostando a una modalidad de organización, si tú quieres, un poco más horizontal, ¿no? Menos vertical, estableciendo más bien acuerdos o pactos a nivel local, estatal o municipal, lo cual pues evidentemente es un avance. Pero lo cierto es que, como ya te decía, van a haber reacomodos. O sea, las organizaciones criminales, insisto, dejaron el territorio sembrado de organizaciones criminales y de cárteles del narcotráfico. O sea, no desaparecen así por decreto, por buena voluntad, ¿sí? Claro. Ha sido un proceso larguísimo de muchos años para la conformación de esas organizaciones y por consiguiente el proceso para conseguir desterrar a esas organizaciones, sobre todo del ámbito de la vida pública y de la política de nuestro país, pues va a ser igualmente un proceso infelizmente largo, ¿no? Ahora, yo creo que esto tiene que estar definitivamente plantado en el plan nacional, en el plan de gobierno de la próxima presidenta, porque, pues, recuerdo que lo llegamos a plantear alguna vez aquí en tu programa, ¿no? Lo cierto es que, digamos, los índices de violencia siguen altos, la inseguridad sigue siendo un problema fundamental, y lo que nosotros vimos, por ejemplo, en otros países, en el sur, sobre todo, es que muchos de estos gobiernos progresistas llegaban, digamos, conquistaron el poder político a partir de dos propuestas esenciales, ¿no? O sea, erradicación de la corrupción y erradicación de la violencia e inseguridad. Pues somos el continente más inseguro. O sea, de las 50 ciudades más violentas del mundo, creo que 49 están en América Latina. O sea, es una cosa así absurda, ¿no? Entonces, aquí ya hemos advertido que, bueno, si los gobiernos de la 4T no conseguimos combatir exitosamente esos dos flagelos, la corrupción, vamos en muy buen camino, ¿no? Yo arguiría, pero en materia de violencia e inseguridad no es tan exitosa esa agenda por las razones que ya hemos esgrimido, pero esos votos pueden emigrar a la extrema derecha, ¿no? Como pasó, sí, digamos, en Brasil,
O si tú quieres, de manera diferente en Argentina, ya no era el problema de la violencia e inseguridad, ahí el problema de la inflación y la devaluación de la moneda. Entonces, los gobiernos progresistas no consiguieron, ¿no?, contener eficazmente esa inflación y la devaluación. Y bueno, pues ahí tienes el ascenso de una figura como Milei. Entonces, esas son cuentas pendientes, ¿no? Y es en esas cuentas pendientes, si tú quieres, es donde se infiltra la derecha, ¿sí?, y sus medios de comunicación para envenenar a la opinión pública, ¿no? A ver, entonces, crimen organizado, para el segundo postulado, ya ir terminando, sí está presionando para regresar al pacto social, y cuáles son los mensajes que está mandando con esta violencia, sobre todo en esta coyuntura, que como tú bien apuntas, pues es una coyuntura muy apropiada para esta violencia por lo que se juega, ¿no? Tanto electoralmente, estamos hablando de la elección más grande de la historia de nuestro país, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que la guerra muchas veces es justamente por conseguir el monopolio de la protección del Estado, ¿sí? Entonces, los cárteles evidentemente lanzan esos mensajes, ¿no?, a través de la violencia, porque evidentemente hay una intención de ganar, ¿no?, esa protección del Estado, ganarle a sus rivales, adversarios, esa protección monopólica del Estado Nacional. Ahora, no lo tienen en el presente como, digamos, en relación con el centro de poder y autoridad nacionales, pero evidentemente pues todos apuntan a tener ese padrinazgo, ese cobijo. Y más bien aquí lo que yo querría destacar es las señales que manda la oposición al narcotráfico. Uno dice, oye, las señales que manda el narcotráfico para pues, recuperar terreno, recuperar los espacios que tradicionalmente ocupó en el régimen, en los gobiernos del pasado. Pero aquí lo que tenemos que analizar es los mensajes que manda también la oposición. ¿Quién están proponiendo como secretario de Seguridad Pública? ¿Quién es el asesor, especialista, consultor del equipo de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad? Francisco Cabeza de Vaca. Pues es un narcotraficante, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros, o sea, ya ni siquiera es el narco, o sea, sí, evidentemente hay muchas veces esas expresiones de violencia son eso, una modalidad de comunicación con el público y con actores políticos y con actores estratégicos, pero también lo tenemos que ver desde la otra perspectiva. O sea, la oposición claramente está mandando a este personaje para decirles, para mandar ese mensaje al narcotráfico, a sus bases sociales, de que allí sí tienen entrada en el pacto nacional con ellos. Pacto, claro. Sí, o sea, está clarísimo. Por eso siempre vas a ver en el panismo, sobre todo, narcotraficantes, digamos, al frente del, digamos, capitaneando o encabezando la seguridad, ¿no? Pues de ese bloque, ¿no? Conocemos más o menos genéricamente como el bloque conservador. Así que yo creo que hay que estar muy atentos, digamos, en el curso de estos próximos meses a las señales que van en ambas direcciones, ¿sí? Es decir, cómo la oposición trata de seducir, ¿no?, políticamente al narcotráfico, ganar, ¿no?, esa franja de votos que es bastante significativa en el país, y también cómo el narcotráfico intenta mantener los espacios que conquistó, ¿no?, especialmente en los últimos, en los 12 años de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y bueno, pues ahora sí que básicamente lo que alcancen a agarrar, ¿no?, en esta coyuntura, digamos, de río revuelto. Sí es importante entender es que, digamos, la estructura del narcotráfico, la anatomía del narcotráfico ha mudado muy significativamente. Es más difícil combatirlo en estas condiciones porque no hay comandos, ¿no?, centrales o centralizados. Digamos, en todo caso podría decirse que, fíjate cómo todo lo que hicieron los neoliberales lo hicieron mal. O sea, al apostar por el descabezamiento de los cárteles, pues los propios cárteles evolucionaron y se convirtieron en otro tipo de organización que podía sobrevivir a ese descabezamiento. Yo ahí pienso que no fue un error, que todo fue una estrategia que había sido o ha sido planeado en cierto momento. El que
tuvieran ese grado de poder, sobre todo, y por eso yo decía la cuestión de García Luna, si se confirmara, que para mí no hay ninguna duda, que a partir de ese sexenio de Calderón, se convierte Felipe Calderón en el principal líder criminal del país, no solamente como un pacto de tal vez de protección a uno o a otro, sino incluso como parte del negocio, ¿no? Si vemos la cantidad de dinero que recibe García Luna por parte del crimen organizado, es ingenuo pensar que Felipe Calderón no lo recibió también, o no supo, no recibió parte también de este dinero. Es decir, por eso ponía yo a García Luna como un factor importante de desmembrar todo eso que podemos sugerir, incluso crear hipótesis con factores que nos puedan decir, nos puedan orientar a que sí lo fue así o sí lo es, que fue un narcopresidente, pero el que el secretario de Seguridad Pública lo dijera, por ejemplo, sería como revelador por donde quiera que lo veamos, ¿no? Incluso para las cuestiones propias de la justicia, ¿no? De una persona que descaradamente y cínicamente opina de todos los temas, incluidos los temas de inseguridad, cuando en su gobierno explotó todo esto, ¿no? Entonces, por eso hablaba yo un poco del factor García Luna. Como sea, queda muchísimo, como siempre, en este tema. Ya lo decías tú, hay ciertas cuentas pendientes con respecto a la seguridad, con los matices que hemos aquí dicho que son alentadores, pero también, por otro lado, estamos viendo lo contrario, ¿no? En lo que le apostaban también que iba a fracasar el gobierno, que tenía que ver con la economía, con la cuestión de la pobreza, la desigualdad, los indicadores, todos los indicadores económicos son muy positivos, más de lo esperado. Todos los analistas ahora están arrepentidos de haber apostado de manera política y no de manera técnica, incluso en algo muy banal, por ejemplo, que es el crecimiento económico, ¿no? O sea, el crecimiento económico del país en este año es de 3.4, más o menos 3.3, 3.4 va a ser el crecimiento, y eso rompería todas las expectativas de todos los que decían que no íbamos a llegar, que íbamos, y que incluso íbamos a decrecer o íbamos a estar por debajo, ¿no? Del 1%. Entonces creo que hay muchos matices que hay que irlos amarrando, que hay que irlos puliendo, pero pues ya no va a ser en este día, sino lo haremos en los siguientes programas. Mi querido Arsinoe, como siempre es un gusto. Muy enriquecedor platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días, ¿te parece? Perfecto, así quedamos, mi querido Jonathan. Oye, perdón, nada más 15 segundos. Adelante, sí. Fue esta Xochitl a Uruapan, ¿sí? Hace unos pocos días. No sé si viste. Y desde ahí donde arrancó, digamos, por lo menos de acuerdo a la historia oficial, la guerra contra el narcotráfico, un decapitamiento que hubo ahí en Uruapan, lanzaron algunas cabezas en una discoteca. Por cierto, de hecho, ahí empezó mi interés por estos temas. Te cuento que yo estaba en un hotel al lado de ese recinto, y nos dejaron encerrados porque pues no podían salir los turistas a la calle. Entonces me tocó allí, digamos, el origen de la guerra contra el narcotráfico. Y allá va y se planta, más allá de los errores folclóricos, ¿no? Habituales de la señora, a enarbolar la bandera de la seguridad. O sea, imagínate el nivel de cinismo, mano. O sea, estos cuates, o sea, bañaron de sangre al país, y ahora, desde donde comenzó este baño de sangre, van y enarbolan la bandera de la paz y seguridad. Ponen como posible, ¿no? Secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante confeso. Sí. Es vomitivo todo esto, Arsinoe. O sea, es vomitivo, ya es asqueroso, ¿no? O sea, el cinismo de esta clase política es asqueroso, pero la verdad es que nuestro trabajo tiene que seguir siendo de concientización, porque todavía hay gente, como tú lo decías al principio, que sí se cree por ejemplo, solo ese hecho, que Calderón sí enfrentó al crimen organizado, ¿no? Exacto. Entonces, sigue habiendo en muchos mexicanos esta idea, esta falsa idea, esta completa mentira, ¿no? De que Calderón es el único presidente que ha combatido el crimen organizado. O sea, no tiene ni siquiera por el sentido común que puedas aseverar algo como esto cuando tenías de secretario de seguridad a un narcotraficante, ¿no? Entonces, nada más con ese hecho se puede romper todas estas ideas. Pero hay mucha gente que lo cree. Entonces, creo que sí sigue siendo el trabajo de informar y de concientizar
para justamente lograr la apuesta de lo que tú estás proponiendo, que no lo había escuchado yo antes. Todo el mundo celebraba el 30%, el 35%, pero desde que tú pusiste el 50% como un factor así de con 50 aseguramos todo, no solamente la presidencia, sino el plan C, pues me parece que no es descabellado y creo que hacia eso tendríamos que transitar y ojalá y que esas sean las miras de la campaña de Claudia Sheinbaum de poder lograr ese 50. Yo creo que Claudia está apostando por algo de lo que a lo mejor ya te escuchó, porque sinceramente creo que como hizo su pre-campaña y como va a armar la campaña, yo creo que va en función de eso, de arrasar con mucho más del 30 y tantos % que hoy tiene. Y ya lo veremos, va a ser una disputa por el país muy intensa. No es solo la elección electoral, la elección para cargos de elección popular más grande de la historia, sino es la disputa por el país. Y tenemos que ir por la disputa en lo que tú decías, en los municipios, en las alcaldías, en todos esos lados en donde no ha llegado la transformación y en donde se lleva décadas y décadas de un gobierno paralelo entre el crimen organizado y las instituciones formales o el Estado formal constitucional. Me parece que es importante esta misión, esta meta. Te agradezco mucho, mi querido Arce Noé. Nos vemos en 15 días. Al contrario, muchas gracias, mi querido Jonathan. Y si la consigna es esa, hermano, más de 50 puntos para tener ese colchón de legitimidad. O sea, imagínate con un gobierno de Trump en Estados Unidos y de Claudia acá en México, por lo menos al interior de tus fronteras nacionales, tiene que haber mucha legitimidad y estabilidad política para poder enfrentar un escenario tan adverso como ese que, pues, infelizmente, inminentemente parece que se avecina. Pero, en fin, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en 15 días, mano. Nos vemos en 15 días. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Arce Noé Orihuela, como siempre, mucho gusto.